Hola, hola, estamos aquí con un nuevo episodio de Maricel Escribe el podcast y estoy con un invitado que hace ratísimo yo quería tener aquí sentado echando los cuentos porque de verdad que admiro muchísimo su trabajo, cómo hace para motivar, para incentivar, o sea, dan ganas de lo que él habla de los libros y dan ganas que tú sales corriendo a la librería a comprarlo porque tú lo quieres leer ya después que él te echó el cuento. Y es Lázaro Abraham Pérez, el friki de los libros. Bienvenido, Gracias. Lázaro. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo estoy súper contenta y bueno, yo creo que tú eres la primera persona y mira, yo creo que tampoco lo he dicho, pero cuando yo te di mi libro, o primero, el escritora que vive en mí, te conté de mi primera novela que estoy escribiendo, bueno, que escribí, que voy a lanzar ahora en la Feria del Libro ¿Ya y tan pronto? ya la terminé. Ya. Ya. Y que bueno, no voy a decir cómo se llama, pero te hablé de que mi personaje era María Luisa, Ajá. que era una, bueno, hermana de mi tía abuela, mi tía abuela, mi tía bisabuela. Todavía estoy medio enredada con ese árbol genealógico, pero ahí voy. Porque ustedes saben que el origen, Lázaro es cubano y el origen de mi familia también. Hay mucha Entonces, gente que no lo sabe porque dice que mi acento es neutro. Dice la gente. bueno, pero es que tú sabes que la gente piensa que que todos los cubanos hablan como los de Habana. Y no es Exacto. verdad, No es cierto. Yo siempre no es tengo que hacer la verdad. aclaración. Mira, la gente de Santiago de Cuba, por ejemplo, no habla Muy como el diferente, habanero. El sí. habanero es el que estamos de hacer que bola, ese es el habanero Sí, 100%. así Pero es. bueno, por eso sí, pero sí se nota que eres cubano, tampoco es que no se Sí, hay nota. mucha gente que yo hablo y lo nota, pero hay Ujú, otra gente que dice como que de dónde tú eres, no entiendo. Y ujú, cuando le digo soy cubano, dice, ah, pero tú no hablas como cubano. Y a mí me ujú. empieza a entrar como una rabia así por dentro Sí. de que me digan que yo no hablo como cubano y como quién hablo entonces. Exacto, entonces, ¿qué soy? Exacto. Entonces cuéntanos de dónde tú eres en Cuba. Yo soy del centro de un pueblito dentro de Ajá. la provincia de Villa Clara que se llama Placetas. Ujú. De ahí soy El yo. Divo de Ah, Placetas. de donde ¡Ay, mismo es el el Divo de Placetas. De donde mismo es el El Divo Divo de de Placeta, Placeta. óyeme, si ustedes no saben quién es el Divo de Placetas, Tienen que buscarlo en redes sociales. tiene que buscarlo porque es un personaje. O sea, ustedes no Total. saben, o sea, Walter Mercado con Juan Gabriel mezclado y todavía más para allá a la N, potencia. Exacto. Oye, así que tú eres donde pero eso es bien en el centro, bien metidito. Es justo, Placeta justo es el centro de Cuba, es el Ujú, centro geográfico de Cuba. ujú. Queda al centro tanto de los lados como de la extensión de Cuba y de hecho en el mismísimo centro hay una ceiba súper grande, ¿En serio? sí, que marca el centro geográfico de Cuba Como el dentro kilómetro de la cero. ciudad, Ah, como el exacto. Capitolio, que dije, el kilómetro El cero kilómetro cero de la carretera de la central. carretera central. Exacto. Pero sí, Placeta es el centro geográfico de Cuba. Y sí, es un pueblito que queda como a 4 horas y media de La Habana, más o Ujú, menos. Y la verdad es que la ciudad más cercana, más grande, que es Santa Clara, que es ujú, donde están los restos del Che, que fue la ujú, ciudad que liberó el Che, esa ciudad es una ciudad con una vida cultural muy grande. ujú. La propia ciudad tiene dos editoriales, tiene además muchísimas actividades literarias y tiene una vida cultural bastante grande. Sí, o sea que por ahí viene algo de la influencia. Por ahí viene mucha influencia también yo creo que yo desde niño estaba escribiendo para los talleres literarios que hacían en la ciudad Ujú. y siempre estaba escribiendo, por lo general yo escribía ensayo, crítica literaria, escribía algún que otro cuento, algún que otro poema. Pero la poesía yo sentía en ese momento que era como un lujo del espíritu. Ujú, Yo ujú. sentía que no era algo que podía escribir todos los días. Y de hecho llevo ya prácticamente como 13 años que no escribo ni un poema. O De sea, verdad, no he escrito poesía durante 13 años. Yo siento que cuando vuelvo a escribir poesía, algo bueno tiene que salir. algo bueno tiene Porque, que porque salir. se ha ido como acumulando a través de los años el escribir poesía. No, y eso tú vas a ver que lo que te va a pasar va a ser un destape de un torrente de todo esto que ha estado guardado, porque vaya, tu vida ha tenido muchísimos cambios en estos años que llevas sin Ajá, escribir poesía, sí. porque, o sea, Lázaro, y estamos conversando hace un ratico, él tiene solo como 5 años de estar aquí Menos, como 4 años y en pico. Panamá, Sí, o sea, es muy recién, toda tu familia está en Cuba, sí. entonces, vaya, ha sido un cambio. ¿Cuántos años tú tienes, Lázaro? 29.
Jovencito, jovencito, entonces Tengo los 30 respirando aquí en la en la nuca. nuca. Pero bueno, son años de muchos cambios en la vida de uno, profesional también, y bueno, personal, y bueno, tuviste que emigrar y eso pues fácil no es, y tu familia no está, he visto, bueno, porque tú sabes que en las redes uno se entera de todo, o sea, Sí, mi papá que has podido, gracias a Dios, tener la dicha de poderlos visitar sí. en Cuba. Em, y otra pregunta que yo no sé si nuestra gente sabe, porque yo todavía no sé. Escúchenme, Lázaro estudió filología hispánica. Yo quiero que tú nos traduzcas a los mortales qué significa eso. Bueno, filología hispánica es un dinosaurio. Casi que es un dinosaurio porque es algo que está casi que en peligro de extinción en muchas partes del mundo. Se estudia todavía en países como España, Argentina, Chile, Cuba, que fue donde lo Ujú, estudié yo. En Cuba se estudia en 3 universidades y un filólogo hispánico viene siendo un especialista en lingüística y literatura, para ujú, decirlo en términos más claros, ¿no? En teoría, un filólogo viene siendo como una especie de arqueólogo de la lengua, ¿no? oh, Que Dios. estudia la Ujú, lengua desde su origen. Si por ejemplo ahora te encuentras un manuscrito antiguo, tienes que llamar a un filólogo para que lo analice, ¿verdad? Es como ujú, el especialista en este tema lingüístico ujú. y literario de las Y en naciones, las ¿no? palabras, o sea, Y en las las palabras, los palabras. orígenes, su Exacto. significado. Dios mío, esto es serio, Sí, sí. profundo. Sí, Dios estudiamos mío. bastante lingüística, estudiamos las lenguas de donde proviene el Ujú, idioma español, por eso es filólogo hispánico, ujú, porque tienes que estudiar el origen del idioma español en particular. ujú, No eres filólogo francés, ni inglés, ni de otro idioma, ujú. que existen en otras lenguas, pero eres filólogo hispánico y por tanto tienes que estudiar griego, latín, árabe. Tienes que estudiar también otras lenguas un poco más antiguas de las que se deriva el Ujú. latín y el griego. Nosotros llegamos hasta el indoeuropeo, que es de cierta manera la lengua más Madre. antigua y Ujú, madre de todas estas lenguas europeas. Y bueno, estudiamos también la literatura asociada a cada una de esas etapas en las Dios. que se desarrolla la lengua, ¿no? Ujú, Estudiamos un poquito de historia de la lengua y estudiamos estas literaturas no hispánicas, literaturas ya latinoamericanas, españolas, caribeñas, ujú. etcétera, etcétera. Y así vamos como dando un recorrido por todo el mundo literario y lingüístico. Y de cierta manera dentro de la carrera tú te especializas en un área Ujú, y haces tu tesis en determinada área, o eres de la lingüística o eres de la literatura, ¿no? Entonces yo hice mi especialización en literatura, pero al final me quedé dando clases de lingüística dentro de la carrera, de ujú. latín y de griego específicamente, porque me gustó mucho las lenguas antiguas y la enseñanza de las lenguas antiguas. Eso me pareció No, es súper fascinante. apasionante. Eso es fascinante y digo, y más si tienes la vena esa de investigador o Ajá, de trabajar y rebuscando y analizando y sí, haciendo total. paralelismo. O sea, tiene que ser fascinante. Pero entonces en la vida real o en la vida Práctica. práctica, llegas a Panamá, supe que fue por un intercambio con la universidad. Ajá, Y entonces vas para Cuba, para atrás, vuelve para acá. Y sí. entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te insertas acá en Panamá? Porque ya tú trabajas aquí, ya tú vives aquí. Sí, mira, fue difícil porque dentro de Panamá la única manera en la que yo podía aplicar lo que yo estudié directamente era como Ujú, profesor de español, como profesor de algo de la carrera de español, ujú, pero trabajar en la Universidad de Panamá, que es una de las pocas que estudia la carrera de español directamente, es complicado, sobre todo para un extranjero. ujú, Y yo dije, bueno, tengo que tratar de encontrar trabajo en el sector privado, de cierta manera. ujú, Y yo empecé a aplicar a 1000 cosas que yo dije, tengo que aprender de cero, pero yo empecé a aplicar a 1000 cosas. Y luego pasó como todo aquí en Panamá, luego me di cuenta que todo aquí en Panamá es así. Conoces a alguien que que conoce conoce a a alguien, alguien. ajá, y vas como llegando al punto. Ujú, Y conocí a alguien en una fiesta que ya, luego nos seguimos en redes sociales y vi que esa persona estaba publicando un trabajo un día.
de community manager para trabajar en una agencia de publicidad. Y yo dije, bueno, yo no sé ni lo que es eso, pero yo puedo aprender. Y luego hablé con él, no sé qué, y ellos me dijeron, dale, te vamos a dar la oportunidad de que vengas a una entrevista. Yo fui a la entrevista, pero recuerdo que hay algo muy gracioso que yo cuento siempre, que yo fui caminando a esa entrevista, porque quedaba relativamente cerca de la casa, y cuando yo estaba a una cuadra de llegar al lugar, el zapato se me despegó la suela y me quedé en la media, Ay, no, directamente en la calle. Ay, no. Era un zapato que venía de Cuba, evidentemente. Exacto. Entonces, yo a esa hora dije, pero ya estaba en el tiempo, yo a esa hora dije, ¿qué hago? Entonces, llamé a la persona, le mandé una foto del zapato, le dije, mira lo que me acaba de pasar, yo necesito regresarme a mi casa y poder venir de vuelta. Y la persona me dijo, dale, no te preocupes. Yo fui para mi casa, me cambié los zapatos, de hecho me puse zapatos de otra persona. Ay, Dios porque mío. no tenía más ninguno en ese momento. Y luego cuando fui para la entrevista, una de las cosas que ellos estaban riendo conmigo era por el zapato roto y ellos me dijeron, lo vamos a enmarcar y lo vamos a poner aquí en la oficina. Ay, Dios mío. Tu zapato roto. Y bueno, pasó que yo le hablé de mi vida, de lo que yo había estudiado, etcétera, etcétera. Y al finalizar la entrevista, esta persona, estaba la directora de la agencia y estaba la dueña de la agencia. Y la dueña de la agencia me dice, ¿sabes qué? Yo estudié lo mismo que tú. No. Sí, yo estudié lo mismo que tú. Ella es argentina. Y yo sé lo difícil que es para personas como tú y como yo encontrar trabajo. Entonces, yo te voy a dar la oportunidad de que vengas a trabajar acá. Y ella fue la que me dio esa primera oportunidad laboral en Panamá, que fue como no fue tanto tiempo, fue como a los 3, 4 meses de haber llegado aquí a Panamá. Y empecé ahí y yo creo que eso fue una escuela casi que bajo las balas, porque tenía demasiado trabajo. Yo cuando empecé me empezaron a sumar cuentas y a sumar cuentas y a ponerme cuentas, y cuando ya llevaba 2 meses ya llevaba 8 cuentas yo solito. Y tenía que gestionar todo de esas cuentas, el contenido, la creatividad, lidiar con los clientes, lidiar con los diseñadores, todo, absolutamente todo de esas cuentas. Es duro, yo vengo de ese mundo también. Tuve que aprender bajo las balas y yo empecé a hacer cursos por la noche, empecé a estudiar y a ver un montón de videos de YouTube, porque yo venía, la gente dice, yo empecé de cero, no. Yo venía en menos algo. En menos algo. En menos algo porque por lo menos la gente que vive en Panamá ha visto publicidad en la calle y la ha consumido desde que es niño. En Cuba no hay publicidad. No. En Cuba no existe la publicidad. Está prohibida, de hecho. Entonces yo no sabía ni lo que era publicidad, yo no sabía cómo funcionaba el mundo de la publicidad, mucho menos el de las redes sociales. No sabía nada de redes sociales. Yo tenía mi Facebook y tenía amigos en Facebook, ya no tenía más nada. Nunca había lidiado con Instagram ni con TikTok, no sabía nada de eso. Y ni siquiera sabía encender mi Mac. Me dieron una Mac y yo ni siquiera sabía encender la Mac. ¿Cómo se prende esto? ¿Cómo? Ay, Dios mío. A ese punto estaba yo. Pero mira, eso estaba para ti. O Sí. sea, eso estaba para ti y digo, se te abrió una puerta que digo, no es exactamente lo que estudiaste, pero lo que estudiaste sirve para una pila de cosas que significan esta nueva trabajo o profesión que has tenido aquí en Panamá. Claro, y desde ahí en adelante he trabajado en agencias de publicidad estos 4 años, no en la misma, he ido cambiando de agencia, pero siempre he trabajado en creatividad, en creación de contenido, en esas cosas. Y eso fue lo que me llevó a aprender un montón de cosas que luego apliqué en mis redes. Totalmente, porque para allá vamos, porque, o sea, la primera pregunta es, ¿qué es el friki? O sea, el friki aquí en Panamá, yo creo que como se habla bastante inglés de alguna forma u otra, gente entenderá que viene de freak, ¿no? Que está como obsesionado. Pero en Cuba, friki se escribe tal cual está en la cuenta de Lázaro y tiene una connotación muy parecida. Sí. ¿Qué es el friki? ¿Cómo tú escogiste ese nombre para tu cuenta? Bueno, ese nombre tiene un origen en cuando yo estaba en la universidad,
yo participé de una especie de periódico, prensa, revista, que teníamos en la universidad y ellos me dieron una sección que era una sección para hablar de libros. Y yo estuvimos como reunidos varios días decidiendo qué nombre le íbamos a poner a la sección. Y en Cuba existe esto mucho, es muy común que llame friki a la gente que está obsesionado con la música, con determinado artista, que está obsesionado con determinado tema. Entonces es muy común que le llame friki a ese tipo de gente, ¿no? Y luego yo dije, bueno, ¿por qué no llamamos el friki de los libros? Y yo empecé a escribir esta sección en Cuba. Y luego cuando yo abrí mis redes acá en Panamá, que las abrí no hace tanto tiempo. Pero tengo una pila de seguidores. Ajá. O sea, yo juraba que tus seguidores venían a lo mejor de abiertos allá a la red en Cuba y que... No, yo abrí las redes cuando ya llevaba como más de 1 año y medio acá en Panamá. Imagínate. Pues sí. Y yo abrí las redes en ese momento. Y luego, no me acuerdo qué estaba hablando. Del nombre del friki de los libros que empezaste en el periódico. Y luego cuando yo fui a abrir mis redes, acá en Panamá, yo no sabía qué ponerme. Y le dije, voy a usar el mismo nombre que yo estaba usando en Cuba. Me parece algo particular, me parece que la gente me va a recordar por eso. De hecho, pasa todo el tiempo. La gente no sabe mi nombre. La gente en la calle me dice friki. Hey, tú eres el friki, tú eres el friki. Y, o si no me dicen, tú eres el de los libros. Entonces, la gente te recuerda por el usuario y no por lo general por tu nombre. Pero bueno, eso es una marca personal que tú has creado y que, bueno, ha pegado porque la gente en Panamá, el que está en este mundo o que el medio sabe quién es el friki de los libros. Exacto. Porque es que, bueno, ustedes si no han entrado en la cuenta tienen que entrar, igual obviamente lo vamos a estar tagueando y lo vamos a estar poniendo en el video, porque no solamente... O sea, lo que aprendiste, y te lo tengo que decir, lo aprendiste bien aprendido porque tu contenido en redes es fabuloso. O sea, hace un ratico antes de empezar estábamos hablando de lo que hiciste de los libros por cada país del mundial. Ajá. Brutal. O sea, de verdad que eso es para el que no tiene la menor idea de literatura global, o sea, del mundo, enterarse de que, oh, wow, tal libro, oye, tal autor era de tal país, mira, o sea, es como que una inducción a literatura universal, literal, o sea, yo detesto usar la palabra literal, pero sí, sí lo es. Y también el otro segmento que has sacado un par de veces que nos enseña a insultar. Con aristocrática displicencia. Displicencia, me encanta, o sea, yo me imagino, yo espero que la gente dice, espérate, displicencia, ¿qué será displicencia? Y por lo menos vayan y busquen el significado, pero o sea, con Lázaro aprendemos muchísimas palabras. Sacaste un tiempo la de los sonidos de los animales, ¿cómo se llamaban? Yo no tenía idea de ninguno. Yo es que, Dios, qué vergüenza. O sea, de ninguno. O sea, sí, esas son cosas curiosas de la lengua, cosas curiosas de la literatura, que a la gente le gusta mucho. La gente le gusta mucho el contenido profundo, el contenido cultural profundo. La gente cree, o sea, hay una creencia popular de que las redes son banales. Y yo no coincido con esa creencia, porque yo consumo mucho contenido banal, porque lo consumo. Todos creo que lo hacemos. Todos nos distraemos. Ajá, todos nos distraemos. Yo consumo mucho contenido banal, pero consumo también mucho contenido de profundidad. Y ese contenido de profundidad tiene muchísimo engagement. O sea, la gente le da muchos likes, la gente comenta, la gente debate en los comentarios, se faja en los comentarios. Es contenido muy controversial también, porque todo el mundo tiene un punto de vista sobre algo. Y a mí, cuando yo empecé en mis redes, yo tenía mucho miedo de que el contenido no pegara porque iba a ser un contenido que a nadie le importaba. Y con el tiempo me fui dando cuenta de lo confundido que yo estaba. De que siempre en las redes hay un nicho, siempre en las redes hay un grupo de personas que le interesa tu contenido, que le interesa lo que tú tienes que decir. Como mismo existe en el mundo un coleccionista para todo. Para cualquier tipo de cosa existe un coleccionista, así existe un consumidor para cualquier tipo de contenido. Solamente tú tienes que encontrar el nicho y cómo llegar a ese nicho, o sea, cómo es el contenido que consume ese nicho. Cómo hablarle, cómo introducir un video, cómo decirle, de qué forma podemos decirle lo que tú quieres hacerle llegar. Y una de las cosas más valiosas que yo aprendí cuando yo estaba empezando
es que el contenido que tú haces en redes no es para ti. El contenido que tú haces en redes tiene que ser para el consumidor. Eso es cierto. Ay, qué Porque duro. yo tenía una de las cosas que yo luché al inicio era por anularme a mí mismo y no anular mi personalidad, sino anular lo que a mí me gusta. Entonces, una cosa es que tú anules lo que a ti te gusta y otra cosa es que tú anules tu personalidad. Tu personalidad tiene que estar en tu contenido. Es que es tu esencia. Es tu esencia, eso no se puede mover. Quitar. Eso no se puede quitar, eso no se puede mover. Tú tienes que ser tú todo el tiempo. Ahora bien, tú no puedes hacer el contenido como a ti te gusta. Tú tienes que hacer el contenido como las personas lo consumen. Porque hay dos cosas. O lo haces para ti y lo ven tú y 3 o 4 más, o lo haces para las personas, como le gusta a las personas consumirlo y empiezas a llegar a las nuevas audiencias y empiezas a recibir el apoyo de esa audiencia. Si tú quieres que tu contenido llegue a determinada persona, haz lo que esa persona está esperando escuchar. Entonces, pero eso es difícil. Es muy difícil. Por eso yo me dedicaba al inicio a hacer, como decimos en publicidad, mucho social listening. Mucho entrar a los creadores de contenido que son muy exitosos, ver cómo ellos hacen el contenido y ver cómo las personas, por qué las personas comentan su contenido, qué comentan, qué dicen, qué hablan. Y yo me dedicaba mucho tiempo a ver qué era lo que las personas comentaban. Entonces yo decía, las personas están en contradicción con él porque él dijo tal palabra o lo enfocó de tal manera y las personas están comentando mucho porque ese es un punto disruptivo. Entonces yo decía, ok, en mi video tengo que añadir algún punto disruptivo para que las personas comenten, para que las personas no estén de acuerdo. Entonces así fui aprendiendo como tácticas poco a poco. Como cuál es la fórmula. Para ir armándome una fórmula propia. Porque cada cual tiene que tener su propia fórmula, ¿no? Entonces, en base a todo lo que tú vas descubriendo, vas armando tu propia fórmula. Y yo fui descubriendo que mi fórmula era, ok, tienes que dar un gancho impactante al inicio, tienes que después ir abriendo lo que se le llama, después aprendí que se llamaba, al inicio lo hacía empíricamente, luego en publicidad aprendí que se llamaba open loops. Mira tú, que son, open loops. No open sé loops, que son cuando tú vas hablando de un tema sin llegar sin decir en la totalidad ese tema y vas dejando abierto el tema en cada párrafo en el que tú hablas. Entonces tú siempre vas dejando una frase dentro de ese tema que diga que hay más, que tú no has dicho. Pero no lo termino. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay videos que hacen eso y yo me... de verdad que me ponen de mal humor porque, o sea, coño, dímelo. Pero claro, te quieren tener hasta el final del video para que se contabilice la duración. Oye, hemos quedado hablando de otra cocoa totalmente distinta, no importa. Y entonces me da como rabia, digo, oye, me están usando. Pero bueno, eso es usar la fórmula, pero mal hecha porque me estás causando molestia. Pero si me mantienes entretenida, con un buen contenido, yo me lo veo feliz. Claro, exactamente. Hay distintas fórmulas. Por ejemplo, yo uso mucho la fórmula de los tops o de las listas, porque eso hace que la gente llegue al final también. Son distintas fórmulas que uno va experimentando y uno va probando. Yo creo que en las redes es un ejercicio mucho de prueba y error. Total. Yo tuve que cometer miles de errores para llegar a un contenido que pegara. Y yo recuerdo que el gran salto que yo di en las redes fue porque yo ya había creado un montón de contenido específico de un tema. Ya había creado un montón de contenido hablando de libros. Un montón no, como 20 o 30 videos hablando de libros y luego publiqué un solo video que pegó un montón. Uno solo. Y como la gente entró a mi perfil y vio que mi perfil tenía un nombre determinado, tenía una temática específica y tenía una serie de videos específicos sobre un tema, la gente entendió muy rápido, este habla de libros. Claro, o sea, quedó muy claro a lo que tú te dedicabas. Quedó muy claro a lo que yo me dedicaba. Y como ese video pegó, toda la gente, yo recuerdo que yo estaba una noche, yo estaba en un hotel específicamente porque estaba de vacaciones,
y yo estaba en un hotel y mi teléfono empezó, yo dije, ¿qué está pasando? Y empezó como que me seguía un montón de gente y yo decía, ¿pero qué pasó? Y luego vi que el video que yo había publicado había llegado a 1 millón de vistas. Era la primera vez que me pasaba. Y yo empecé las notificaciones no paraban, mi teléfono empezó a calentarse. Yo tenía un teléfono viejo de Cuba, fue con lo que empecé a grabar contenido. Y yo dije, espérate que tengo que parar las notificaciones. Cuando llegué al otro día, el video tenía 3 millones de views. Y cuando pasó una semana tenía 10 millones de views. No, qué loquera. ¿Tú dices, qué hago con esto? Y en 3 días, prácticamente yo gané 20,000 seguidores. En 3 días, con el video, con un solo video. Pero creo que era porque yo había dejado muy claro de qué era mi perfil. Y esa gente que entró porque le interesaba el tema. Entonces fueron seguidores de mucho valor al inicio. Y yo creo que eso me ayudó mucho a primero a crear una comunidad y segundo a darle valor a los videos que en lo adelante fui publicando, ¿no? Porque cada red social tiene un algoritmo diferente y Instagram funciona, por ejemplo, validando primero el video con tus seguidores. Entonces, por eso hay muchas veces que la gente que empieza a publicar videos, que empieza desde que tiene una comunidad de amigos y empieza a publicar videos, muchas veces no recibe el apoyo de esa comunidad. Y como la comunidad no le interesa o no empatiza con el tema del que tú estás hablando, pues pasa el video. Instagram de repente toma eso como que no le interesó a la audiencia y no se lo muestra a más personas. Ay, eso es horrible. Y eso es horrible, ya te digo. Entonces, por eso yo siempre recomiendo a la gente, empieza tus redes de cero. Empieza de cero para que el algoritmo lo vaya mostrando a la gente que le interesa y empieza a crear esa comunidad, ¿no? Y eso es uno de los consejos que yo doy. Sí. Pero bueno, ya no sé si vamos a seguir hablando de mis redes. Ay, Dios mío, no. Quiero que sepan que aquí esto es una cátedra para todo cualquiera que tenga algún emprendimiento o algo. Han sido consejos valiosísimos que no son ni la cocoa de lo que hace el friki de los libros, pero ya ustedes saben. Ya ustedes saben, bueno, lo que hace Lázaro luego de estudiar filología hispánica. Pero mira, ¿tú sabes qué? Lo que tú has dicho aquí me encanta porque tú lo has dicho con una pasión y un convencimiento. Que vaya, no es de que, bueno, es que estoy trabajando en la agencia de publicidad porque, bueno, no me quedó otro remedio. No, o sea, me alegra y de verdad que me alegra verte que estás realmente disfrutando esta faceta. Que obviamente cuando estudiaste en la universidad no se te pasó por la mente que ibas a quedar en esto, ni a lo mejor cuando llegaste a Panamá tampoco, pero para que tú veas lo que está para ti, o sea, ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas. Así mismo. Exacto. Entonces, gracias a Dios has encontrado algo que tiene que ver, porque para ser community manager tú tienes que saber escribir, tú tienes que saber crear, o sea, tú tienes que crear, tú tienes que saber responder de una manera apropiada, o sea, que sí usas todo tu conocimiento del lenguaje, pero aparte tienes como que una nueva pasión no buscada, sino que te encontró, te atropelló y ahora ya son uno solo. Entonces, cuéntame algo, ahora sí de tu comunidad. Tu comunidad, cuéntame cómo interactúa contigo. Ellos te llaman y que recomiendan un libro o cómo funciona esto. ¿Tú les recomiendas cómo funciona? A mí me escriben muchas personas y ya he aprendido a ignorar los mensajes y pido disculpas. ¿Cómo así ignorar? Porque de verdad no puedo responder a todo el mundo porque a veces me usan como ChatGPT y yo a veces digo como que a veces me usa como que recomiéndame un libro para niños de 12 a 14 años y yo como que... Bueno, en verdad no está... Y me pasa mucho que la gente me pide recomendaciones y yo se las doy. Yo trato de responderle a todo el mundo, pero a veces la vida no me alcanza. No sé. Y entonces yo la verdad trato de interactuar mucho con la comunidad, de responder los comentarios, de darle valor a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, porque de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo lo que uno hace, de cierta manera. También he descubierto que en el mundo actual las redes sociales no dependen de esa comunidad. O sea, tu contenido le llega a muchas personas que no te siguen y muchas personas que no te siguen lo ven constantemente porque Instagram se lo sugiere, TikTok se lo sugiere. Yo no soy tan de TikTok, fíjate, es mi debilidad.
Me gusta verlo, Ajá. porque hay cosas muy valiosas y demás, hay porquería también, Ajá, pero ajá. vaya, yo no posteo orgánicamente no. O sea, yo pongo lo mismo que puse en Instagram, pues, para Claro, poner algo, pero yo sé que esa no es la idea. exacto. Y lo mismo me pasa a mí un poquito. Yo no soy muy de TikTok, pero ni tampoco de X, el antiguo Twitter. Tampoco. No soy muy de eso. Yo me muevo más en Instagram. Facebook me va muy bien también. Me gusta Facebook porque la gente a veces lo desmerita un poco, pero a mí me encanta Facebook y tiene una comunidad gigante. Sigue siendo la red social que más gente tiene. Increíble, yo no me meto, pero sé Ajá. que la gente de Maricel escribe, habrá mucha que está en Facebook y habrá un rango etario importante que de repente no está en ducha en Instagram, que me la estoy perdiendo y no sé, no sé, le perdí ya. No puedo con tantas redes tampoco, o sea, es como Claro, que, porque para mí el YouTube sí es importante por el podcast, claro, entonces es como que, man, no puedo estar en 8 redes a la vez, no puedo, no claro, puedo. exacto. No, y lo mismo me pasa a mí. Yo tengo una vida complicada. Mm. Yo mismo me la he ido complicando un poquito. Ah, pero mira, eso que te des cuenta es fabuloso. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos Ujú, los días. Adicional, yo tengo un segundo trabajo, que es dando clases en la universidad. ah, No habíamos sí. hablado de eso, pero No, ¿tú eres profesor? yo trabajo, hace como año y medio, empecé a trabajar en una universidad. Mm, Y estoy trabajando ahí dando español publicitario, redacción publicitaria. ujú. Es lo que estoy dando ahí. Y esos son 2 días a la semana que de 7 de la mañana a 9 antes de entrar al trabajo, yo doy clase en la universidad. Ay, qué Tengo que corredera. preparar clases, tengo que hacer, ¿cómo es? Revisar, calificar, hacer un montón de cosas. Adicional, la creación de contenido que es un trabajón. O Es un sea, crear trabajón. contenido es un trabajón. O sea, pensar la idea, que es lo más difícil, bajar los guiones, decidir cuándo y cómo y dónde vas a grabar. A veces yo tengo que grabarme solo, editarme solo, hacer todo solo y no puedo. Entonces, crear contenido es otro trabajo. Y luego tengo los clientes de las redes, que son clientes como la Feria del Libro, como otros clientes, Supermercado Rey, etcétera, que me piden contenido también y yo tengo que crear contenido para ellos Ujú. en mis redes. Y luego tengo los proyectos literarios en los que estoy escribiendo 2 libros a la vez o terminando 2 libros a la vez, ya hablaremos de eso. Entonces estoy como que con todo eso al mismo tiempo, por eso cuando la gente a mí me pide algo, yo estoy como que denme un O chance. sea, aprovechen y den gracias que él ha venido aquí a hablar con Maricel Escribe Es- hoy, porque no hay tiempo. No hay tiempo, Tú sí. sabes que yo te iba a preguntar eso porque vaya, no necesariamente por leer uno tiene que escribir. Ajá. Eso no está casado, pero ya me mencionaste que escribías lo de las poesías, pero que tenías tu tiempo, como que había estado el tema frenado totalmente, no ha salido nada todavía, va a salir. Ahora háblame de estos 2 libros a la vez. ¿Cómo está? ¿De qué son? ¿Son novelas? ¿Qué son? Bueno, hay uno de ellos del que no puedo hablar mucho, Ok. pero hay otro del que sí puedo hablar mucho. Habla de qué puedes hablar. Bueno, voy a empezar diciendo que estoy trabajando en 2 proyectos literarios, ¿no? Ujú, Uno es una novela que tenía en mente hace mucho tiempo y la logré escribir completita este año que pasó, pero yo tenía grandes planes para esta novela ujú, y yo no quería que esta novela, yo no quería autopublicarla. Yo quería que esta novela tuviera de cierta manera el apoyo de una editorial. ujú, Entonces yo estaba batallando con eso. Yo dije, bueno, yo creo que en algún momento yo lo logre y ujú. la voy a tener retenida hasta que yo lo logre. Entonces, al parecer, ese momento está llegando. Entonces, la tengo ahí, está en proceso, tengo que hacer mucho trabajo con ella, pero es muy probable que esa novela vea la luz probablemente el año que viene. Qué Y, bueno. y tiene mucho de Cuba. Tiene mucho de Cuba, bueno, todo de Cuba porque se desarrolla en Cuba. Exacto. Tiene mucho de Cuba y tiene mucho también de una historia muy oscura de la Revolución Cubana,
una parte muy oscura de la que se habla muy poco. Y yo creo que era necesario hablar de ese tema en algún momento. Okay. Y luego estoy trabajando en otro proyecto que viene pronto, que este proyecto lo tengo con la editorial Santillana, que es una editorial famosa por sus libros educativos, Exacto, los etcétera, libros escolares. los libros escolares. Y ellos tienen una modalidad o una editorial especializada en libros para niños. Entonces, estoy trabajando en un libro para niños que es una especie de recorrido por la historia de la lengua española y por los países que hablan la lengua española, hablando de esas palabras que son propias de cada uno de esos países y de esa manera de hablar que es propia de cada uno de esos países. Entonces es un recorrido por Hispanoamérica un poquito, hablando de eso y haciendo también una especie de historia de la lengua española. Entonces estoy trabajando de lleno en ese libro porque ese es el primero que va a salir. Y es un libro que va a estar completamente ilustrado, que va a estar lleno de historias, Qué belleza. que va a estar lleno de personajes que van a hablar un poco de toda esa historia de la lengua española. Entonces, en eso ando metido. Dios mío, yo no sé cuándo duermes, porque esto es, imagínate. ¿Y cuándo leo? ¿Y cuándo lees? Porque las personas me dicen, ¿qué estás leyendo? No sé qué. Y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en sequía literaria, porque llevo un mes y algo en lo que he leído muy poco. Y me pasa, y yo no siempre tengo tiempo para leer. Yo te entiendo. Yo no solamente a veces no tengo tiempo, es que no tengo ganas. O sea, hay también momentos, pasa. y hay momentos que me provoca leer de un tema o de un género, y hay momentos que no me provoca para nada, sino que me provoca otra cosa más ligera. Yo no sé si eso te pasa a ti también. O sea, no es que, También. es que no es una obligación. O sea, no es obligación. es lo que Yo dejo muchos libros. Yo me imagino. Porque yo los dejo sin terminar. Sin terminar. Yo dejo libros sin terminar. Hay gente que me dice que no puede. Yo dejo libros sin terminar cuando no puedo. A mí me costó mucho superar eso porque era un tema como por disciplina, como que no puede ser que yo no pueda terminar el libro. O sea, ¿qué me pasa? Óyeme, y yo me esforzaba y era desgastante. Claro. Pero ya, gracias a una amiga que me dijo eso mismo, de que la vida es muy corta para estarla perdiendo Exacto. leyendo un libro que nada que ver. Y que sabes que tienes toda la razón, ya no me da culpa. Claro. Y ya en este año llevo como 2 o 3, mira, y me dan pena decir, La Naranja Mecánica, yo no me la pude terminar. O sea, no tanto sino como que sabes que no me lié con el tema de las palabras sustituidas Claro. en el texto. Yo creo que eso no es para todo el mundo y no era para mí. O sea, yo entendía lo que estaba, pero dije, esto en verdad es hasta el final así, qué pereza. Y lo dejé. Y ya, Claro. ¿sabes qué? Sin culpas. Totalmente. Sin culpas. Yo te quería preguntar unas cositas de los libros. Era, por ejemplo, dime alguno o uno o a varios que no te has podido terminar, igual que yo confesé de La Naranja Mecánica. Bueno, hay varios, hay un montón que no me he podido terminar. Por ejemplo, hay uno que me llegó por las redes sociales, que todo el mundo estaba hablando de ese libro el año que pasó, todo el mundo estaba hablando de ese libro, que es Alas de Sangre. Y cuando yo leí Alas de Sangre, yo dije, no, yo no voy a perder mi tiempo leyendo esto. O sea, me pareció algo muy simple, me pareció algo que podía escribir fácilmente ChatGPT y yo dije, no voy a perder mi tiempo en eso. Y también me pasa con libros que me parecen que están escritos muy complejos. Por ejemplo, me pasó con En el camino de Kerouac. No me lo pude terminar de leer. Me pareció que estaba muy enrevesada la escritura, que no me ubicaba en qué me estás contando. Me pareció que no, que leía por leer. O sea, que pasaba la vista por las palabras, pero no entendía qué es lo que estaba pasando. Y no lo estaba disfrutando. Entonces me pasó con ese también, por ejemplo. Eso a mí me ha pasado y más me molesta cuando son libros que tú ves que han vuelto complejos sin necesidad. O sea, cuando empiezan a usar palabras rebuscadas, que te das cuenta que se pusieron a ver, digo, ok, cama, ok, sinónimo de cama. Una palabra de 18 letras para decir cama. O sea, está bien, tampoco te van a escribir un lenguaje tan básico, pero es innecesario. Entonces, o sea, no disfruto el libro tampoco. Cuéntame, ¿qué libro, no te diría que es tu favorito, pero qué libro tú recomiendas cuando la gente te pregunta, oye, como que qué me leo? O sea... Mira, hay libros que no son necesariamente clásicos, porque a veces he recomendado muchos clásicos, pero hay libros que a mí me han enganchado mucho.
Ujú, que tienen ese don de entretener, pero a la vez darte un contenido valioso. ujú, Entonces, hay autoras españolas que yo amo, por ejemplo, María Dueñas, ujú. Con el tiempo entre costuras. Espectacular. Me Ujú, enganchó muchísimo ese libro y ujú, yo se lo recomiendo a mucha gente. Julia Navarro me parece que también engancha muchísimo con sus libros. El niño que perdió la guerra yo lo recomiendo un montón. ujú, Recomiendo mucho Cadáver Exquisito de Agustino Basterrica. ujú, Siempre he recomendado ese libro. La gente me dice, qué cansino eres con el libro. Pero es que ese libro me gustó mucho. Son libros muy actuales. ujú, No son necesariamente clásicos, por decirlo de alguna ujú. manera. Y yo siempre los ando recomendando esos autores y esos libros porque me parece que te enganchan un montón, que te entretienen. Algunos tienen como ese llamado plot twist que la gente habla en la actualidad, Ujú. que te da ese giro en la narrativa. Y entonces me gusta un montón. Sí, a mí me encantan los libros que me dejan pensando, o sea, que no me lo Ujú, mastican todo, claro, sino como que me dejas una puerta abierta, que wow, ¿la mataron o no la mataron? O sea, ¿quién la claro. mató? ¿Fue el mayordomo? O sea, eh, no que me lo des, no me lo des tan. Hay muchos autores nuevos o bastante nuevos que tienen buenas propuestas. Sí, Yo no me gustan tampoco los libros estos de romance, misterio, ni de nada, esos que también están de moda de romantasy. romantasy, eso, romantasy, es que en serio, pero es lo que está como que Sí, vendiéndose, sí, sí. pero me Eso es pa- como decía una profesora que yo tenía, ella decía, porque su referencia era más vieja, pero ella decía, lean Corín Tellado, pero lean algo. Y digo, yo digo, lean Romantasy, pero pero lean lean algo. algo, mira, tienes toda la razón. Mira Ajá. que la escritora que entrevisté hace un rato, Silvia, ella dijo, lean aunque sea recetas de cocina. Yo dije, que, oye, es verdad, ella dijo, instrucciones de armar, la gente que le gusta escribir o leer de ciencia ficción, hasta las instrucciones de armar un aparato te pueden servir. Yo dije, mira, interesante. Óyeme, pero Corín Tellado, sí, pero esa mujer era una brava. Prolífica. Brava, esa mujer no sé cuántas novelas escribía al mes, pero, Ajá. o sea, era. Es una de las autoras que más novelas tiene en el mundo entero en la historia de la literatura, Tú sabes que Ahmed es súper fan de Corín de Corín Tellado. Tellado. Sí, me acabo de acordar que a Ahmed lo entrevisté también, Ahmed de Atrapando el Libro, sigan esa cuenta también. Él es súper fan, porque qué digo, de verdad, es una lectura, vaya, ligera y que tú la vas llevando y la vas llevando y no Claro. tienes que Su fin es pensar. Es entretener. entretener, Ujú. totalmente. Oye, hablando de Ahmed, vi que van a tener un conversatorio también con el chico de la cuenta de lo que él es César, que no estoy Ajá. segura cómo se llama. César. César, César, para la Feria del Libro. Cuéntame, ¿cuál va a ser tu rol en la feria? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en la feria varias cositas. Voy a Ujú, presentar algunos libros ujú, que todavía, bueno, los anuncios vienen pronto, ¿no? Pero ujú. voy a presentar algunos libros. Primero, antes que todo, número uno, voy a crear contenido para la feria del libro. O sea, anuncios, voy a anunciar las actividades, etcétera, etcétera. O sea, Que tú estás eso, manejando la cuenta de no, Instagram. no, no, no. Ah, No, voy a ayudarlos a crear contenido ah, desde mi desde cuenta, Friki. sí, para promocionar las actividades de la feria Ay, del qué libro. bueno. Eso en primer lugar. En segundo, voy a estar presentando algunos libros de autores panameños específicamente. Tercero, voy a tener algunos talleres y paneles. Entre los paneles está el que mencionaste que ya se publicó, que es un panel hablando de literatura, de adaptaciones, de qué está en tendencia, de qué podemos leer, de recomendaciones Ujú, literarias. Va por ahí el panel. ujú. Y voy a estar en otro panel junto con varios creadores de contenido de Panamá hablando de cómo crear contenido en estos tiempos, Ujú, hablando específicamente de ese tema dentro de la Feria del Libro. Y probablemente esto no está cuajado del todo. Voy a estar en un conversatorio con uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, que todavía no puedo decir el nombre, yo quiero ir que viene a la Feria del Libro y probablemente voy a estar en un conversatorio. No voy a estar en la presentación de su libro, pero sí en un conversatorio con él, con él. que viene uno de los autores invitados que viene para la feria, que vienen grandes personalidades para la feria. Sí. O sea, vas a tener una agenda llena, copada para Sí, esa semana. sí, Digo, allá nos veremos porque
de verdad, y de verdad les digo a la gente que nos está viendo, la Feria del Libro es maravillosa, recorrer los stands para ver todos los libros, ver las propuestas, pero el programa cultural que ocurre en el Ujú, piso de arriba, en exacto, todos los salones, tienen que estar pendientes de eso porque vale oro. Y o sea, no cuesta exacto, adicional, es con el mismo boleto que entraron a la feria, pueden programarse a ir a todas las charlas que ocurren arriba, eh, correr de un salón al otro porque exacto. duran una hora, una hora, una hora, una hora y tienes que ir para atrás y para adelante, pero este tipo de conversatorios, creo que es el domingo, el que había Ah, anunciado, sí, domingo 30 de agosto, valen toda la pena. Para todos ustedes que les interesa leer, que les interesa escribir, que tienen la intención, la motivación, claro, es muy bueno que escuchen a personas que están en esto full, ¿no? claro. Entonces cuéntame, aparte, ok, aparte de estos libros, ¿cómo, o sea, quiero volver un poquito para atrás con el tema del libro infantil. ¿Cómo quedamos en el libro, en un libro para niños? Bueno, una propuesta que vino desde la editorial. Desde la editorial me dijeron como que no te interesa esto y yo sí me interesa. Mm, Sí me interesa. Yo no lo había pensado antes, siempre me había pensado dedicarme al mundo de los adultos, ujú, pero me pareció un nicho súper interesante y me pareció también algo que quería explorar, ¿no? Escribir para niños. Yo no sé mucho del tema de los niños. ujú, Soy un desconocedor del tema infantil, pero estoy escribiendo como me gustaría haberlo leído a mí cuando ujú, yo era niño. Entonces voy por ahí explorando mi propia niñez y ujú. viendo cómo me gustaría a mí descubrir estos temas que a los niños les pueden resultar interesantes. Sí. No, y aparte con tu conocimiento y manejo del lenguaje, también puedes o sea, sabes perfectamente cómo hablarle a un niño. O Ujú, sea, eso es una ventaja súper exacto. grande. ¿Cómo tú, cómo es el futuro del friki de los libros? O sea, en unos años. ¿A dónde tú lo quieres llevar? Qué pregunta tan difícil. Ay, Dios mío, se me acaba de ocurrir, mira que no la tenía apuntada. Bueno, yo empecé mis redes sociales con un objetivo claro. Ujú, Mi objetivo cuando yo empecé mis redes sociales era que en algún momento, algún editor me descubriera. ujú, Ese era el objetivo último de mis redes. ujú, ujú, Y en el futuro, ¿cómo me veo? Me veo como escritor. ujú. Me veo siendo un escritor, viviendo como escritor y tratando de llevar lo que yo escribo a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, eso es como yo veo el futuro de mis redes, es unas redes dedicadas a el mundo de escribir y el Lázaro escritor, de cierta manera, Ujú, sin dejar de lado nunca los temas que yo llevo en mis redes, ujú. los temas educativos y demás que llevo en mis redes. Eso me parece un súper buen plan. Pero bueno, ya saben, el friki de los libros no solamente es lector, ser escritor está, Sí. pero en la puerta del horno, casi que ya casi cocinado. Exacto. Así que, Lázaro, un millón de gracias No, gracias a ti por la por invitación. haber abierto un espacio en tu apretada agenda para venir a conversar con Maricel Escribe. Nos vemos en el conversatorio, en el panel, en la feria, en todos lados, porque vino como Claro. la gran fiesta de la literatura en Panamá. Así que ya saben, vayan a las actividades culturales, no solamente recorrer los stands. Full recomendado. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos en el próximo.